Los grandes problemas cuando tenemos pacientes hospitalizados, para empezar por lo más sencillo, ¿no? Es que mucho tiempo están en una sola posición y por lo tanto tienen riesgo de complicaciones. Y una de las complicaciones más frecuentes que se va a presentar es la úlcera por presión. Y esta complicación no solamente se va a dar en pacientes hospitalizados, también se puede presentar en pacientes que están en casa o en casas de reposo. Normalmente se va a presentar como consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo a nivel de la zona donde está presionado por mucho tiempo, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, cuando tenemos algún paciente que por alguna patología tenga que estar en realidad postrado o encamado, como normalmente se debe de llamar, no postrado, sino encamado, se corre un gran riesgo de que estos pacientes presenten un problema que sea náusea por presión. Y ahora, ¿se ve igual? O ya no lo están viendo. Una consulta se ve igual. Ahí sí se ve. Pero igual ya se borró. Esto no avanza en el otro. Y ya. Está corriendo, ¿no? ¿No? Sí avanza, perfecto, ya. Bien, entonces lo que vamos a tocar en esta clase de hoy día es generalidades, epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología, factores de riesgo, clasificación, diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis. La piel es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo, ¿no? Como pueden ver, mide amplio, ¿no? Es 1.6 metros cuadrados, pesa 4 kilos aproximadamente, y como ustedes todos se deben conocer, ¿no? Está constituido por tres niveles: la epidermis, dermis e hipodermis, ¿no? O lo que también se llama tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, la piel tiene ciertas características, ¿no? Primero, que nos cubre todo el cuerpo, nos va a separar del medio ambiente en el que estamos, ¿no? Y va a tener también otras funciones, aparte de protección nada más. Va a tener la función de hacer perder el calor o retener el calor, dependiendo de qué situación estemos, ¿no? De lubricarse, ¿no? Para evitar que pueda haber algún daño. Entonces, hay un sinfín de funciones que va a cumplir la piel. Uno de los grandes problemas que vamos a encontrar en los adultos mayores es que con el paso de los años la piel se va adelgazando en todos sus niveles, tanto en la epidermis como la dermis y la hipodermis, ¿no? En algunos casos, cuando hay aumento de tejido celular subcutáneo, puede ser a expensas de grasa, y ahí sí podría haber un cierto ligero incremento. Pero en general la epidermis y la dermis van a ir disminuyendo con el paso de los años. Entonces, como ya le decía, la úlcera por presión, su nombre lo dice, ¿no? También es conocido como escara por presión, escara por decúbito o úlcera por decúbito, y cuando ustedes revisen el CIE-10, el único diagnóstico que existe es úlcera por decúbito, ¿no? No existe lo demás. Entonces, la úlcera por decúbito o la úlcera por presión se llama a la lesión de origen isquémico que se va a localizar en la piel y en los tejidos subyacentes con pérdida cutánea, que se va a producir como consecuencia de una presión prolongada o asociada a cizallamiento o fricción entre dos planos duros. Un primer plano que pertenece al paciente y el segundo plano externo a él o contrapuesto al mismo paciente. Entonces, la úlcera por decúbito va a tener ciertas características, ¿no? Va a haber una pérdida de la integridad cutánea originada por una presión sostenida sobre los tejidos. Es una de las complicaciones más frecuentes de pacientes que tienen dismovilidad. También es un indicador indirecto de la calidad de atención del paciente, y eso es bastante cierto. A nosotros nos evalúan en el hospital, por ejemplo, por presencia de úlcera por presión. Obviamente, como en todo sitio, cuando tú tratas de ocultar datos, no sé, alguien escribió algo, creo, no he visto, cuando tú tratas de ocultar datos, lo que haces es hacer
subdiagnóstico, ¿no? O infradiagnóstico. Entonces, esto es lo que pasa normalmente en los hospitales. No se pone todas las complicaciones, sino algunas que por algún motivo ya uno nos ha señalado, ¿no? Y uno de los grandes temas importantes del uso de hipopresión es que estas pueden evitarse, pueden, a través del control de los factores de riesgo, como podemos saber. Entonces, este es un problema fácilmente manejable. Primero, en evitarse. Si solo se movilizara bien al paciente, esto no debería presentarse. Entonces, lo que va a suceder con la presencia de uso de la protección es que en la fibra de abajo va a haber dos fuerzas contrapuestas. Una del colchón, ¿no? El paciente, ¿no? De la cama, y otro del peso del paciente. Entonces, el peso del paciente va a llevar al hueso a que presione la piel que está ahí, subyacente al hueso. Entonces, si esta presión es constante por más de 2 horas, ¿qué es lo que va a suceder en primer momento? Se va a obstruir el pasaje de la sangre. Ante eso, el cuerpo va a reaccionar, va a provocar vasodilatación como una respuesta a la obstrucción. Entonces, por eso es que en algunos momentos, en principio, se va a ver hiperemia o eritema, ¿no? Entonces, pasado eso, igual se puede cerrar porque no es suficiente la vasodilatación y entonces va a producirse todo este mecanismo de compensación, el cuerpo va a querer organizarse para defenderse de que hay una noxa y entonces va a haber un proceso inflamatorio y este proceso inflamatorio también va a llevar al eritema y como persiste ocluidos los vasos, no va a haber pasaje de sangre, ¿no? Esta inflamación va a terminar provocando necrosis o muerte de las células de la piel y por tanto empieza a presentarse la onza de hipopresión. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? En cuanto a la epidemiología, le dije, las prevalencias en realidad hay que tener mucho cuidado porque hay un subdiagnóstico o infradiagnóstico de onza de hipopresión. Y lo digo con experiencia, no solamente de haber estado en los hospitales, sino en otros hospitales, incluso de Lima, donde las onzas de población casi nunca se informan, ¿no? Y si lo descubre alguien, trata de que nadie más lo sepa, ¿no? Entonces se calcula que la prevalencia del 43 por 100.000 habitantes se va a presentar con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años y en hospitalizados cuando están postrados aumenta desde un 3 a 11% hasta un 28%. En las casas de hogar o hogares de reposo, ¿no? Hay entre 20 y 30% y hospitalizados, ¿no? También se eleva. Y uno de los grandes problemas es que, al igual que como otras patologías que hemos visto ahora, e incluso síndromes, la presencia de la población también incrementa la mortalidad de adulto mayor hasta el 23 o 27%. Estudios serios obviamente solamente vamos a encontrar en otros lugares. En España, por ejemplo, hay un grupo especial que se dedica a este estudio. Entonces, de un total de 2.468 lesiones que ellos han estudiado, 1.031 PPs fueron en hospitales. O sea, el 41% del caso se presenta en los hospitales, un 37% en atención primaria y un 21% en atención sociosanitaria. En este caso se refiere a casas de reposo. El 20% corresponde al estadio 1, 43% al estadio 2, 24% al estadio 3 y 11.4% al estadio 4. La locación más frecuente siempre es la región sacra con 32%, seguido de talones 28%, trocánteres y malleolos con bastantes porcentajes, más bajos. Va a suceder con frecuencia en hospitales públicos, es más frecuente la presencia del estadio 2, ¿no? La zona sacra es la zona más afectada, ¿no? Y los servicios que son más afectados son principalmente UCI y geriatría. Paradójico porque se supone que geriatría estudia este tema, desarrolla este tema y debería de evitar que se presente en esto. Pero se va a presentar obviamente porque los pacientes con dismovilidad o inmovilidad, como quieran llamarlo, de por la escuela, se dan más en pacientes con UCI y en geriatría. O sea, al margen de lo que nosotros podemos decir, se presenta con una frecuencia en estos grupos. Acá tenemos un estudio que se hizo en Lima en el 2017, ¿no? La prevalencia de población por estadios. Es mucho más frecuente el estadio 2, que está relacionado con lo que se encuentra a nivel mundial,
Ellos clasifican en leve y grave, y bueno, tienen leve 41% y grave 58%. En cuanto a la etiopatogenia, lo que hay que ver es que la úlcera por presión se va a presentar como consecuencia de la interrelación que va a haber entre el medio interno, el cuerpo de la persona y la zona externa, ¿no? Fuera o los factores extrínsecos, llamamos así. Entonces, los factores intrínsecos estarán relacionados con presión, con humedad, contracción y fricción, y los factores intrínsecos, obviamente, la edad, el estado nutricional, los medicamentos que está recibiendo y las enfermedades que pueda tener. Por ejemplo, el hecho de que tenga un accidente cerebrovascular lo va a predisponer mucho más a presentar úlcera por presión. Entonces, lo que le decíamos hace un rato, el mecanismo de por qué se presenta, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? En la zona sacra o en la zona de trocánter pueden ver que hay presión por mucho tiempo en una sola zona de, del peso del cuerpo contra el colchón. Entonces esto va a provocar, como ya les dije, una zona de eritema en un primer momento por la vasodilatación. Luego, como no hay acción de ningún tipo, no se mueve al paciente, esto va a seguir avanzando hasta provocar la necrosis. También la úlcera por presión se puede presentar no solamente por úlcera por presión, por eso que mucha gente le prefiere denominarlo úlcera por decúbito. También se puede producir por fuerzas de fricción. ¿Qué significa? Que la persona se deslice, en este caso, estando en la cama, ¿no? Y ese solo deslizamiento va a provocar dos fuerzas tangenciales. Una, como pueden ver con la flecha celeste del cuerpo yéndose hacia la parte digamos, de los pies, y la otra fuerza que va a ser la fuerza del colchón. Entonces va a haber rozamiento, hay fricción ahí, y esto termina provocando la presión. Por eso se recomienda siempre, como pueden ver en la línea final, ¿no? Se debe acomodar la cama siempre a 30 grados para evitar fuerza de cizallamiento, por lo tanto, la presencia de úlcera por presión. Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso, salvo algunas indicaciones como por ejemplo protección neurológica, en el cual nosotros tenemos que poner el paciente a 45 grados, la cabecera. En otras condiciones no, siempre se debe mantener a 30 grados. ¿Ya? Entonces hay la fuerza de deslizamiento tangenciales, ¿no? Cuando se desplaza una superficie sobre el otro. Otro factor importante para la presencia de úlcera por presión es el estado en que se encuentra la piel. Cuando hay humedad, ¿no? Porque se orinó o hay deposiciones o hay mucho sudor, por ejemplo, va a provocarse una maceración de la piel. Y esta maceración va a ser un factor que puede aumentar la posibilidad de que el paciente presente úlcera por presión. Entre los factores intrínsecos, el principal es, como ya lo hemos dicho tantas veces y lo volvemos a repetir, y que por eso es emocionante la geriatría, la edad avanzada, ¿no? Como ya les dije, la edad avanzada va a provocar un adelgazamiento y aplanamiento de la epidermis. También en la dermis hay pérdida de espesor debido a la disminución de colágeno y fibras elásticas, ¿no? También va a haber una disminución de la lubricación y la humedad por la disminución de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Todos estos cambios entonces van a predisponer a que la persona muy fácilmente pueda presentar úlcera por presión. Por otro lado, es muy importante el estado nutricional y el estado de hidratación del paciente. Cuando hay un déficit proteico principalmente, ¿no? Déficit de zinc, de vitaminas A y C, muy fácilmente se va a desarrollar úlcera por presión, ¿no? Lo que hay que saber siempre es que entonces los pacientes adultos mayores van a tener requerimientos más elevados de proteínas y de vitaminas, por lo tanto es necesario darle eso. Y cuando tienen un proceso médico, por ejemplo una infección, un DCB, algún problema, igual aumentan sus requerimientos nutricionales. Por lo tanto, es muy importante dar dieta hiperproteica. Aldrin, por ejemplo, conversamos en su nombre, me preguntó por qué es. Lo real es que siempre va a necesitar el paciente mayor cantidad de proteínas. Primero, por el proceso de sarcopenia que se va a presentar, que creo que ya lo conversamos. Segundo, por el proceso patológico en sí. Tercero, el adulto mayor no absorbe todas las proteínas que tiene y tampoco todos los utiliza, una buena cantidad lo va perdiendo.
sobre todo porque hay una falla renal de fondo, que no sea insuficiencia ni enfermedad renal, pero siempre va a haber ya una pérdida. Entonces, si esto se añade de realmente a estas pérdidas alguna insuficiencia, la cosa se complica mucho más. Por eso que es necesario siempre dar una dieta hiperproteica. Siempre hay que valorar todo en conjunto para saber si este paciente necesita o no una dieta hiperproteica. También las enfermedades que van a hacer de que la persona no pueda movilizarse, ¿no? O la pérdida de la sensibilidad, van a causar también este tipo de problemas. Y ahí tenemos las enfermedades neurológicas a la cabeza, también el estado de conciencia, sobre todo cuando está en coma, ¿no? Cirugías prolongadas que también van a hacer de que el paciente esté en reposo absoluto, y este es el mayor riesgo, ¿no? Reposo absoluto. A veces nosotros indicamos por cualquier patología reposo absoluto, neumonía ya, reposo absoluto 5 o 7 días, suficiente para que haga úlcera por presión. Entonces, en lo posible hay que evitar eso y hay que preconizar siempre la movilización precoz del paciente. Ya les dije en la clase anterior de hace un rato, la movilización precoz es muy importante incluso en las cirugías, salvo que sea cirugía de cadera, que difícilmente se puede manejar ya miembros inferiores, pero sí se puede manejar tronco y extremidades superiores, que es lo que hacemos, ¿no? Mandamos o pedimos a medicina física y rehabilitación que rehabilite eso, que no lo pierda. Entonces es importante eso. Por otro lado, ya hemos hablado de medicamentos. Una de las cosas, de los medicamentos que más nos tiene que llamar la atención, y ahora que ustedes están llevando dermatología, ¿no? Para muchas patologías, en dermatología, ¿qué se indica? Corticoides. ¿Y qué provocan los corticoides en la piel? Adelgazamiento de la piel, ¿no? Entonces, en un paciente adulto mayor que ya de por sí está adelgazado por su edad, cuando le colocamos corticoides todavía adelgazamos más. Y entonces predisponemos a que fácilmente pueda presentarse una úlcera por presión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con corticoides indicados a pacientes adultos mayores. Por otro lado, el otro tema es el uso de sustancias simpático-miméticos o vasoconstrictores. Y hemos visto de que cuando se trata de proteger el cuerpo, la piel no es una zona en donde vaya a haber una indicación adecuada. Se va a dirigir a otros lados y menos la piel. Entonces, si a eso le ponemos vasoconstrictores, pues vamos a causarle mayor problema. Después, aquellos sedantes e hipnóticos, ya no quiero volver a repetir el nombre, pero por si acaso lo repito, ¿no? Las benzodiazepinas, ¿no? También van a provocar que la persona no se pueda movilizar fácilmente o se duerma y se predisponga a la presentación de úlcera por presión. Entonces, si alguna vez, cuando hablé de benzodiazepina en farmacología, a ustedes les quedaba la duda y decían, no, pero sí se puede usar benzodiazepinas en adultos mayores, espero que con esta clase y con la clase que vamos a hacer el lunes de insomnio, quede bien claro de por qué nunca se debe usar benzodiazepinas y AINES con mucho cuidado y por muy poco tiempo, o si no, no usarlos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un tema muy importante que me presento. Entonces, la úlcera por presión se va a presentar por el aplastamiento de los tejidos blandos entre dos planos. Por ejemplo, la prominencia ósea del propio paciente y una superficie externa, en este caso el colchón. Por un tiempo prolongado de entre 2 a 4 horas, a una compresión que exceda la presión capilar normal, que es de 32 milímetros de mercurio. Entonces, si esto sucede, esta presión ocasiona un bloqueo sanguíneo originando una isquemia en la membrana vascular. Esto va a provocar, como ya le dije, vasodilatación, extravasación tisular e infiltración celular, ¿no? Esta isquemia local va a provocar también isquemia local intensa, tejidos subyacentes, trombosis venosa y muerte celular, los cuales van a conducir a la necrosis con la presencia de úlcera por presión. Entonces, los mecanismos por los cuales se va a presentar la úlcera por presión, en primer lugar, es la presión misma, que ya lo conversamos hace un rato, la fuerza de cizallamiento tangenciales, la fricción o roce y la humedad, que puede ser causada por sudor, orina y excremento. Entre los factores de riesgo para la presencia de úlcera por presión, igualito, como hemos visto para otros casos, va a haber factores intrínsecos y factores extrínsecos. El principal factor intrínseco, como siempre, es la edad. Luego, la movilidad del paciente, si está disminuida, es un factor de riesgo muy importante. La medicación, el uso de inmunosupresores, benzodiazepinas,
corticoides, sedantes e hipnotrópicos. También trastornos del transporte de oxígeno, como puede ser trastornos vasculares periféricos, éstasis venosa o trastornos cardiovasculares. Las alteraciones cognitivas como desorientación y confusión también. Déficit sensorial y motor va a hacer que la persona no pueda caminar, prefiere estar sentado o echado. Eso también predispone a la presencia de úlcera por presión. La pérdida sensitiva motora es un problema bastante serio. Espasticidad y contractura es otro problema serio. Y a veces esta espasticidad o contractura simplemente se va a presentar por descuido del personal y por descuido de la familia. No sé si habrá tenido la oportunidad de ver alguna vez algunos pacientes siguen totalmente contracturados, en posición fetal, y ya no se le puede flexionar ni extender los miembros inferiores. Esto es simplemente porque nunca se preocuparon por el adulto mayor, nunca le hicieron ejercicios, nunca tomaron en cuenta de que eso se iba a quedar así y se queda. Entonces, esto es un grave problema que va a predisponer a la presencia de úlcera por presión. Siempre tiene que haber movilidad en los pacientes. Si no lo puede hacer la persona, como ya hemos visto en fragilidad, uno mismo tiene que hacer flexo, extensión de las 4 extremidades y de todos los grupos, de todas las articulaciones. ¿Ya? Bueno, también a las alteraciones nutricionales y metabólicas, la incontinencia fecal, urinaria o mixta también va a predisponer. Entre los factores extrínsecos, principalmente tenemos a la humedad, a la fricción, también la sujeción mecánica, como ya hemos hablado hace un rato. Sujeción mecánica tiene que ver con síndrome confusional agudo y también con úlcera por presión, como podemos ver, movilidad, uso de dispositivos sanitarios, ¿no? A veces simplemente colocarle una zona nasogástrica o una sonda vesical hace que el paciente no se pueda mover porque lo amarran ahí a la cama, ¿no? Y entonces el paciente no puede desatarse, no puede saber qué hacer, quiere ir al baño porque camina y no puede, ya pues se va a quedar ahí. Entonces, esto es otro problema que tratar de solucionar siempre. Cuando hay entorno social de riesgo también es un problema. Cuando hay pobreza, cuando hay lejanía de la prestación de sanitaria y también los familiares, ¿no? A veces no se preocupan porque viven lejos. Formación inadecuada del cuidador o del profesional, ¿no? Y hábitos tóxicos. Como podemos ver, la localización más frecuente de la úlcera por presión es de acuerdo a qué posición va a adoptar más tiempo el paciente. Si es de cúbito lateral, como pueden ver, es lo que más afecta, porque va a afectar el pabellón auricular, los hombros, trocánteres, rodillas, malleolos. Si es de cúbito supino, o sea, con la boca hacia arriba, lo que vamos a encontrar es úlcera por presión en la región occipital, en la zona escapular o interescapular, codos, región sacra que es más frecuente y talones. También si está sentado, corre el mismo riesgo, como pueden ver ustedes ahí, ¿no? Hay afectación de ciertas zonas. Entonces, la idea es movilizarlo, o sea, sentarlo sí, pero tampoco puede estar sentado más de 2 horas. Se tiene que movilizar para uno y otro lado, ya lo vamos a ver dentro de un rato. Entonces, una figura más bonita, las zonas en donde se puede presentar la úlcera por presión. En el estudio que hablamos de Lima, la zona que más se afectó fue la zona sacra con 76%, talones 16%, codos 2%, como pueden ver, trocánter y cóndilos también permiten un porcentaje bastante bajo. Entonces, lo mismo, secuencia de localización más frecuente en la región sacra. Muy bien, en cuanto a la clasificación de la úlcera por presión, se clasifican de acuerdo a su extensión, ¿no? Entonces acá tenemos la clasificación más aceptada, la que está desarrollada por las entidades que hacen estudios de úlcera por presión a nivel mundial, ¿no? Entonces nos dicen que tenemos 4 estadios. Estadios 1, cuando hay un eritema que no es blanqueable. Estadio 2, úlcera cuando hay compromiso de la piel en forma parcial. Úlcera 3, cuando hay compromiso de la piel en forma total. Y estadio 4, cuando sobrepasa la piel y afecta tejidos musculares y hueso. Entonces, ahí tenemos el estadio 4. Vamos a verlo uno por uno. El estadio
grado 1, entonces la piel está sana, está indemne, pero sí hay eritema, ¿no? Que no sea tras 30 minutos de decompresión. Hay que tener en cuenta que pues, un estadio en el que se puede resolver por sí solo. Luego tenemos el estadio grado 2, ¿no? Hay un compromiso de la epidermis y dermis, pero más allá no. Por eso se dice que hay un compromiso parcial de la piel, no total, ¿no? Estadio 3, ahí sí hay compromiso total de la piel, tanto epidermis, dermis e hipodermis. Entonces, esto va a llegar hasta el final, pero no va a afectar músculos, tampoco va a afectar la fascia que está por encima del músculo. Y el estadio 4 sí, cuando sobrepasa la fascia del músculo, afecta músculo, tendón, ligamento, cartílago u hueso. Entonces, ahí estamos hablando de un estadio grado 4. En fotos, como pueden ver, estadio 1, estadio 2 cuando ya hay compromiso, ¿no? Cuando ya hay solución de continuidad, pero solamente está afectado dermis, epidermis y dermis. Estadio 3 si hay compromiso profundo, toda la piel compromete ya dermis, epidermis, dermis e hipodermis, ¿no? Y el estadio 4 cuando hay compromiso de músculos y hueso, ¿no? Bien. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de úlcera por presión, lo primero que tenemos que hacer es identificar los factores de riesgo. Luego de haber identificado, y ahí tenemos toda la lista de factores de riesgo que siempre hay que tener a la mano e investigar cada uno de ellos, luego se revisa el estado de la piel, ¿no? Hay que observar la localización, el tamaño, el estadio, el grado de la misma. Entonces, el diagnóstico no es simplemente poner VP como es clásico. Todos los internos, incluidos los internos de la Continental, a los que se les ha dicho que no es el diagnóstico así, igual siguen poniendo PP. Eso es un diagnóstico incompleto. Lo que se hace como diagnóstico completo es poner UPP, estadio tal, localizado en tal sitio. UPP, estadio 3, en región sacra. UPP, estadio 2, en talones. UPP, estadio 2, en región occipital. Esa es la manera correcta de hacer el diagnóstico, de poner el diagnóstico. Pero por facilidad, no sé, piensan que se le va a acabar la tinta del lapicero. Bueno, no sé, ¿no? Solo ponen UPP, ni siquiera ponen úlcera por presión, sino UPP. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Se tiene que poner la localización y el estadio principalmente, ¿no? Y ya en la evolución se ponen las demás cosas. Luego hay que buscar si hay presencia o no de dolor, cómo son los bordes, ¿no? de la herida, si hay presencia de tejido necrótico y si hay secreciones, ¿no? Hay que diferenciarlo de otro tipo de úlceras. Por ejemplo, hay que diferenciar mucho de las úlceras varicosas, que son muy frecuentes que se presentan en miembros inferiores, y luego también tenemos las úlceras por infecciones, ¿no? Un parásito muy frecuente que va a provocar esto, ¿no? El famosa UTA. Entonces, hay que tener, esas son úlceras bastante limpias, redondas, bordes delimitados, y que hay que diferenciarlos bien de la úlceras por presión, ¿no? Entonces, cuando hacemos la evaluación del adulto mayor con úlcera por presión, igualito, tenemos que hacer toda la evaluación que nosotros conocemos, valoración integral del paciente, o sea, valoración geriátrica integral. Ver qué cuidados nutricionales tiene, qué cuidados de la piel tiene, si hay control de la humedad adecuado o no, si hay manejo de la presión hacia esa zona y si están educados o no las personas que cuidan al adulto mayor. Entonces, otra de las cosas importantes es, como le decía, detallar bien todo lo que tiene la herida. El tamaño, posiblemente vamos a poner el diámetro, cuánto de diámetro tiene, cuánto de profundidad tiene, hasta dónde está afectando, ¿no? Cómo están los bordes, si hay tejido, cómo está el tejido periférico, ¿no? Si hay exudado o no, qué tipo de exudado es y cómo está el lecho de la herida. Normalmente nosotros debemos esperar que haya hipergranulación para que pueda cerrarse, ¿no? Si no, no va a cerrarse. Entonces, todas estas cosas tenemos que buscar cuando hacemos la evaluación de la úlcera por presión. Por otro lado, también existen escalas que nos permiten ver la aparición de la úlcera por presión o no.
De ellas, la escala más conocida, la escala que se aplica casi siempre en todos sitios, es la escala de Norton, ¿no? La escala de Norton te va a evaluar cinco ítems, ¿no? El estado general, el estado mental, la actividad, la movilidad y la incontinencia. Entonces, si vamos a evaluar 5 y cada uno tiene puntaje de 1 a 4, vamos a tener valores entre 5 y 20 puntos, ¿no? Y cuando tenemos 12 o menos puntos, estamos con muy alto riesgo de úlcera por presión. Cuando es 14 o menos, hay riesgo evidente de úlcera por presión. Obviamente más de eso, el riesgo es mínimo. Entonces hay que tomar en cuenta siempre esto. Estos puntos de corte son importantes, 12 y 14. Alguna vez hice una pregunta sobre esto y cayeron redonditos. Así es que mucho cuidado con eso. También existen otras escalas que no son muy usadas, pero que existen, como esta escala de Braden, que es mucho más complicada, ¿no? Tienes que asegurarte bien de que no haya, de que hayas evaluado todo, si se ha abierto roce, cómo está el estado nutricional, que a veces no puedes evaluarlo adecuadamente, movilidad, cambios posturales, actividad física y de ambulación, exposición a la humedad y percepción sensorial, que es lo que también evaluamos al otro lado, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez diagnosticado, que es bastante sencillo, pasamos al tratamiento. Al igual como hemos visto para síndrome confusional agudo, en la úlcera por presión también lo mejor que se puede hacer es prevención. Y entonces tenemos que trabajar en la prevención. En primer lugar, lo que siempre debemos recordar para todo paciente es cambios de posición cada 2 horas si está en decúbito. Ya vamos a ver qué posición las puede adoptar. Pero es muy importante. Este es el elemento más importante para la prevención, ¿no?, de la úlcera por presión. Su nombre es úlcera por presión, o sea, por presión continua. Entonces, si evitamos la presión continua, no puede ser que nunca se presente la úlcera por presión. Y eso, si se le explica bien a la familia, perfecto, trabaja muy bien. Muchas familias de los pacientes que tenemos ahí con DCB, secuelares, etcétera, lo tratan muy bien y evitan que se presente úlcera por presión. Pero también hay familias totalmente descuidadas que esperan que se llene todas las úlceras por todos lados y después te lo traen y lo quieren hospitalizar. Entonces, nosotros, o lo menos yo personalmente, trato de no hospitalizar a esos pacientes, ¿no? Si la familia no se preocupa, ¿por qué tenemos que preocuparnos nosotros? Bien. El otro asunto es sentar al paciente fuera de cama por un tiempo menor de 2 horas en silla o sillones con respaldo vertical. Y hemos visto, no basta con sentarlo. A veces dicen, bueno, si ya lo senté ya no va a tener usted la profesión. Pero hace un rato hemos visto una figura en donde sí, ¿no? Entonces, igual, si se sienta el paciente, igual también tiene que movilizarlo antes de las 2 horas. Llevarlo nuevamente al decúbito, ¿no?, que es lo mejor, y luego lo vuelves a sentar, etcétera, ¿no? El otro asunto es la higiene corporal. La piel debe estar limpia y seca. Después de cada aseo deben usarse lociones repelentes a la humedad. Hay varios lociones que evitan la humedad, por lo tanto se puede usar. Incluso si no hubiera nada, simplemente el agua de Alibur, por ejemplo, es un producto que sirve bastante para secar o no permitir que haya humedad en la piel. Entonces, si está acostado el paciente, no deberá elevarse la cabeza por a más de 30 grados. Eso es importante, ya lo hemos dicho hace un rato, sobre todo para nosotros que manejamos pacientes en hospitalización. Enseñar al paciente y a la familia a efectuar frecuentes cambios de posición, que es lo que les voy a enseñar. La cama también es una cosa muy importante. Las sábanas deben estar limpias y bien extendidas. No deben tener arrugas ni pliegues, porque esa arruga o ese pliegue que uno ha dejado, eso va a provocar una fuerza de fricción y solamente eso puede terminar provocando una úlcera por presión. Hay que tener mucho cuidado con eso. Antes me acuerdo que cuando ingresaban los técnicos a trabajar a los hospitales, lo que se les hacía era mandar a extender la cama y con eso le calificaban. A ese nivel se llegaba. Bueno, ahora no sé, no estamos tan, o somos más permisivos ahora, ¿no? Luego también lo que se tiene que hacer es usar almohadillas de material gelificado para zona sacra, y no solamente para esa zona, sino para el talón, para codos, para la región occipital.
aquellos donde haya mayor riesgo de presencia de úlcera por presión. Luego se puede usar colchones de salidas de aire única o de aire múltiple. Vamos a ver, son dos cosas distintas, lo que llaman el colchón antiescaras, ¿no? Típico. El colchón antiescaras es una cosita nueva que no tiene nada de colchón antiescaras. Ya vamos a ver una fotito a la siguiente. Colchones con soporte de aire. Los mejores colchones son siempre los colchones de agua, ¿no? Que ayudan mucho. Es el mejor colchón, la presión es muy baja, ¿no? O sea, la presión contrapuesta al cuerpo, a la presión del cuerpo. Y luego se puede tener también camas mecánicas. Estos son en realidad los colchones, ¿no? La figura de arriba ustedes pueden ver. Ese es el colchón antiescaras, colchón dinámico. Y lo que nosotros le llamamos colchón antiescaras en realidad no es colchón, ¿no? Es colchoneta o sobrecolchón, como pueden ver ahí. Eso es lo común, eso es lo que ustedes van a ver siempre, ¿no? Generalmente esto es de celdas múltiples. Y también se puede tener cojín dinámico, como pueden ver ahí, para pacientes que estén sentados. Entonces, en realidad hay varias formas de poder controlar esto. Obviamente, el solo uso de estas colchonetas no hacen de que no se pueda presentar, se puede presentar igual. Entonces, simplemente ayuda un poco más, pero igual tienes que seguir movilizando, ¿no? Después habíamos dicho que hay algunos materiales gelificados que pueden ayudar, como por ejemplo acá tenemos una talonera de espuma de poliuretano para evitar que se presente una compresión en la región del talón. Entonces, acá tenemos un cuadro en el que nos dicen cómo se puede prevenir y que las úlceras, ¿no? La higiene básica de la piel, dicen que el nivel de evidencia es baja, entonces veamos solamente los niveles de evidencia alta, como es el uso de ácidos grasos hiperoxigenados en zonas de riesgo de IPP, y no se debe realizar masajes en las prominencias óseas, porque eso predispone también a la presencia de úlcera por presión, entonces hay que tener mucho cuidado por ese lado. Y esto es lo que le decía, las posiciones que puede adoptar un paciente que está encamado. En decúbito supino, en decúbito prono, que es lo ideal, eso ustedes habrán aprendido, habrán visto o han escuchado cuando se tuvo el COVID, ¿no? Era una probabilidad de tratamiento. Es más difícil en el adulto mayor, pero si alguna persona se adecua, perfecto, también se puede hacer decúbito prono. Y lo otro más conocido, el decúbito lateral. Como pueden ver ahí, siempre es necesario el uso de colchonetas o cabeceras o almohadas, como se llama, ¿no? Almohada, porque siempre hay que tratar de que se mantenga recto la columna, como pueden ver en la figura de arriba del decúbito lateral. La cabeza tiene que tener una cabecera adecuada para que esté en línea recta con la columna. Y la mano superior siempre tiene que estar apoyada sobre una almohada o el miembro superior, digamos, que está hacia el lado superior del decúbito. Igual que el miembro inferior, como pueden ver ahí, tiene que estar también a la misma altura de su cuerpo, ¿no? Y es necesario siempre el uso de almohadas, como pueden ver ustedes, detrás de la espalda para que no gire el paciente, porque generalmente, a veces solamente por el peso, el paciente en la parte superior del decúbito empiezan a declinarse, empiezan a ponerse en el decúbito supino. Entonces, para evitar eso, siempre se tienen que poner almohadas y tienen que ponerse almohadas en todos lados. Si ustedes se fijan bien, siempre hay que poner también almohadas entre las dos rodillas para evitar de que haya úlcera por presión en la rodilla. Cuando las dos rodillas están descubiertas y están pegadas a los dos, normalmente las dos caras internas de las rodillas terminan haciendo úlcera por presión. Bien, entonces lo otro que sigue es el tratamiento de la úlcera, ¿no? El tratamiento de la úlcera en realidad es bastante simple. Cuando no hay ninguna zona de necrosis o esfacelada, lo único que hay que hacer es lavar con agua y jabón. No hay otra cosa. Simplemente eso, quitas todo y listo. Si se puede lavar con suero fisiológico, mucho mejor, pues mucho más fisiológico, ayuda a regenerar más rápido la piel, ¿no? Si hay tejido necrótico, obviamente se tiene que debridar y a veces no se puede debridar en, el, en la sala de hospitalización, sino tienen que llevarlo a la sala de cirugía. Aquí, por ejemplo, a mis alumnos del grupo le decía, no, nosotros trabajamos tanto con un paciente
que hacíamos escarotomías. Nosotros hacemos escarotomías eh, en la misma sala de hospitalización, ¿no? ¿En qué consiste? En retirar o sea, las escalas necróticas negras se ponen por encima muchas veces, ¿no? No sé si lo han visto alguna vez. Entonces lo que se tiene que hacer es sacar eso. Hay que cortar con bisturí y sacar todo eso. Y eso es lo que se llama esclerotomía. Entonces se deja libre nuevamente la piel roja, si es posible sangrando, obviamente no un sangrado severo, sino que haya sangrado y eso va a permitir que esa zona se revitalice, se pueda curar. Entonces, esta debridación de tejido necrótico siempre es necesario hacerlo. Se puede hacer en sala de hospitalización o también en sala en quirúrgica, ¿no? Y obviamente hay situaciones en las cuales ya está muy avanzado esto, en que no solamente se puede hacer debridación quirúrgica bajo anestesia. Ese es lo primero. O lo segundo. Lo tercero importante es tratar la enfermedad de base. ¿Por qué se presentó esto? Por un DSB, se puede mejorar el DSB, va a haber terapia que pueda ayudar y hay que trabajar en ese sentido. Y si hay otras complicaciones, igual, hay que tratar las complicaciones. Principalmente, la complicación más frecuente de una úlcera por presión es la presencia de infecciones, que es lo que vamos a tratar, ¿no? La úlcera por presión se considera infectada cuando hay microorganismos que van a estar en los tejidos adyacentes al lecho de la úlcera, una concentración mayor a 10 a la 5 o 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por gramo de tejido o mililitros de fluido. Entonces, con eso decimos, sí, bueno, tenemos una úlcera por presión infectada. Un momentito, por favor. Luego, los estadios de una úlcera por presión, como pueden ver hacia la parte inferior del primer recuadro, primero vamos a tener contaminación, luego colonización crítica, infección localizada e infección sistémica. Contaminación es cuando hay simplemente bacterias por encima, pero que no están provocando ningún daño. Colonización es cuando está ubicada la bacteria, pero ya empieza a crecer. Y colonización crítica, cuando esa bacteria crece tanto que ya está a punto de provocar la infección. Y obviamente infección localizada ya es como hemos visto arriba, cuando encontramos las bacterias, ¿no?, por encima de 10 a la 5 o 10 a la 6 unidades formadora de colonia por gramo de tejido. E infección sistémica, obviamente, cuando ya ha afectado todo el cuerpo. Ahora presencia de fiebre o de una sepsis típica que ustedes ya conocen. ¿En qué casos va a haber aumento del riesgo de infección? Sobre todo en pacientes que tengan un compromiso inmunológico, por ejemplo, los diabéticos. Por ejemplo, aquellos pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor y que en geriatría se ve bastante porque son aquellos pacientes que por algún motivo, sea neoplasia o lo que sea, están con tratamiento inmunosupresor. Luego, disminución de la perfusión tisular. Y habíamos dicho que por sí hay una disminución de la perfusión del tejido de la piel. Pero sobre eso se puede añadir por algún producto que nosotros podamos indicar. Eso es lo que hay que evitar. Luego, el uso de corticoides en altas dosis y tiempo prolongado. Terapia inmunosupresora, factores psicosociales y falta de cuidados de higiene adecuados. Entonces, cuando se infecta, ¿qué va a haber? Presencia de las características de la inflamación, eritema, rubor, tumor, calor, etc., ¿no? Y dolor o olor fétido. El diagnóstico siempre se hace clínicamente. Tú ves una herida, como vamos a ver en otro momento, ¿no?, con ciertas características muy dolorosas, maloliente, está infectado. La biopsia puede ser una alternativa, ¿no? Y se dice que es el gol estándar para determinar si hay patógenos o no. O sea, se hace biopsia y luego se cultiva eso. Entonces, el manejo terapéutico en los casos de infecciones estará destinado a disminuir la carga microbiana. Eso se hace con drenaje, con debridamiento, con terapia antimicrobiana que normalmente puede ser local o puede ser sistémico, ¿no? Eso va a depender mucho de cómo se encuentre tu paciente. Una de las cosas importantes que quiero referirles en este momento es que normalmente una úlcera por presión no provoca sepsis. Y entonces cuando veo que pasan pacientes de emergencia
a hospitalización y ponen como diagnóstico sepsis, 2 puntos, 1, PP, que es punto de partida, dérmico, es para ahorcar a ese alumno. Nunca he escuchado en mi clase o nunca he entendido, se ha dormido a la hora que hablaba esto. Casi nunca o nunca una úlcera por presión provoca sepsis. ¿De acuerdo? Ese es el punto de partida. Entonces, cuando uno tiene una sepsis en emergencia, tiene que buscar todos los demás focos. Al final, cuando no encuentras ninguno, puedes decir, bueno, descartar punto de partida dérmico. Pero no, lo primero que hace, punto de partida dérmico. Y hay una infección localizada de la... No sucede, nosotros vemos con frecuencia eso. La infección está localizada y no hay más. Pero sin embargo, ya le pusieron sepsis. Entonces, espero no ver esa situación con ustedes. ¿Ya? Las complicaciones más frecuentes de la infección local es obviamente celulitis, luego puede avanzar a fascitis necrotizante, que es un problema muy serio, abscesos, osteomielitis, bacteriemia y sepsis, que es lo más grave. Entonces, cuando nosotros tenemos una úlcera por presión, nosotros tenemos que ver si solamente está contaminado o hay una colonización ya, y si hay una colonización crítica o no. Como pueden ver, hasta colonización crítica uno solamente puede observar, vigilar, pero ya a partir de infección localizada ya uno tiene que actuar y empezar a tratar eso, ¿no? ¿Cómo vamos a diferenciar entonces una colonización crítica de una infección localizada? Acá lo tenemos. En la colonización crítica hay tejido un poco saludable, hay dolor, pero es un dolor moderado, la cicatrización no avanza muy rápido, hay exudado, hay olor y bueno, cuando se hace el estudio cultivo se consigue 10 a las 5 a las 6 una enfermedad de colonia o menos de eso para colonización crítica. Para infección localizada va a haber un aumento del tamaño de la úlcera por presión, va a haber mucho dolor, apenas toquen se queja el paciente. Tejido óseo visible, calor, edema, rubor y el cultivo va a salir más de 10 a las 5 a las 6 unidades formadoras de colonia por gramo de tejido. Pues esa es la forma práctica de poder determinar cómo actuamos. Observamos, hacemos una limpieza superficial nada más o empezamos a trabajar para controlar una infección. Uno de los grandes problemas que sucede, sobre todo en una por presión de larga data, o sea que haya pasado un mes, 2 meses, 3 meses, es la presencia de los biofilms. Estos biofilms son reservorios de microorganismos multiresistentes. Está presente en 60% de las úlceras crónicas y solo un 6% de úlceras agudas. ¿Qué es el biofilm? Como ya lo hemos dicho, reservorio, será un reservorio de bacterias, ¿no? Una comunidad bacteriana que está bien organizada, ¿no? Y que van a estar encapsulados en una matriz polisacárida que se llama glicocalis. Para que lo puedan ver mejor, aquí llegan las bacterias, ¿no? Que están rojitos o los reditos, y empiezan a fijarse en el lecho, empiezan a adherirse, tienen una adhesión intercelular, y luego van formando su capita de polisacáridos, como pueden ver ahí. Y entonces desarrollan esa capa de polímero polisacárido y ahí van a empezar a desarrollarse, crecen, crecen, crecen y nadie lo detiene. Y luego en un momento determinado ya no pueden sobrevivir, por lo cual eclosionan y vuelven a formar lo mismo. Entonces, estas bacterias normalmente no van a poder ser atacados ni por las defensas del organismo, o sea, pasa un polimorfo nuclear, no los ve, no los ataca. Pasa cualquier defensa, ¿no? Inmunoglobulinas, no los ve ni lo ataca. Y obviamente los antibióticos también, cuando pasan los antibióticos por ahí, no lo observan porque están cubiertos. Y entonces no atacan, no hacen ningún efecto. Este es un grave problema, que como hemos visto se puede presentar en nuestra población, pero no solamente en eso, sino también en pacientes que usan por mucho tiempo sondas, sobre todo sonda vesical o sonda nasogástrica. El biofilm generalmente se va a presentar entre la mucosa de la persona y el catéter, en este caso sonda nasogástrica o sonda vesical. Entre esas dos zonas ahí crece el biofilm y es bien difícil poder combatir, de tal manera que por mucho tiempo a veces se quedan con una infección simplemente porque han desarrollado los biofilms.
Entonces, estos biofilms también se pueden presentar y se pueden desarrollar en las úlceras por presión, sobre todo si son crónicas. Entonces, lo que hay que hacer es evitar la presencia de esto, como haciendo un lavado continuo con agua y jabón. Simplemente eso destruye. Entonces, ¿cuál es la flora habitual que nosotros vamos a tener en la piel? Eso lo conocen ustedes, supongo. Principalmente los peptostafilococos, ¿no? El propionibacterium, los estafilococos, cualquiera de ellos. Y los potencialmente patógenos son aquellos que van a desarrollarse más rápido en la zona donde se encuentran. ¿Y quiénes van a desarrollarse? Justamente aquellos bacterias resistentes. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, el famoso MARSA, o los enterobacterias productoras de beta-lactamasa o sucarbotenasas. También podemos encontrar ahí pseudomonas, neurococos, bacteroides, clostridium, peptostafilococos, cualquiera de ellos son patógenos, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que si hay una infección local, ¿cómo podemos detectar? A través de la falta de signo de cicatrización durante 2 semanas, cuando el tejido de granulación es muy fiable, o sea, se rompe muy fácilmente, tiene mal olor, hay aumento de color en la úlcera, aumento de calor alrededor del tejido de la úlcera, aumento de la cantidad de exudado, cuando hay un cambio importante en las características del exudado, por ejemplo, hay mayor drenaje sanguinolento, digamos así, o purulento, y cuando hay aumento del tejido necrótico en el lecho de la herida. En esos casos, sospechamos siempre de la presencia de una infección local, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, lo que hay que hacer siempre es identificar la úlcera por presión, hacer una cura estéril, ya le dije, una limpieza de la úlcera con suero fisiológico. El iodo povidona siempre se tiene que indicar alrededor de la úlcera, no en la misma úlcera. Alguna vez escuché decir de que uno de los sistemas dijo, bueno, doctora, ya en cirugía, bueno, no voy a decir que cirugía, ¿ya? En cirugía tal, hacemos la curación con yodo povidona, le echamos en la herida. Para una úlcera por presión, le pregunté, sí, doctor, va muy bien. Se supone que no va bien. ¿Por qué? Porque no permite granular, porque no permite cicatrizar por la yodo povidona que tiene. Entonces no debe usarse en el mismo lecho, pero sí alrededor de él, ¿ya? Luego aplicar apósito sin recortar y debe excederse más o menos 3 centímetros a la zona. Vamos a ver qué tipo de apósitos tenemos, ¿no? Los apósitos van a depender mucho del estadio de la enfermedad. Por ejemplo, para apósitos de estadio 1 solamente se tiene que usar el hidrocoloide extra fino, ¿no? Para estadio 2 también igual, hidrocoloide, estadio 3 hidroregulador y estadio 4 hidroregulador. Ahora, ¿qué serán esos apósitos? Vamos a verlo acá. Los hidrocoloides son apósitos que nos van a permitir manejar úlceras que no tienen infección, que tienen poca secreción purulenta o ninguna. Entonces, para eso, el apósito ideal es hidrocoloide. Entonces, se va a usar en aquellos pacientes que tienen estadio 2 normalmente, ¿ya? O 3 en algunos casos. Luego, cuando se trata de eh, heridas infectadas, ¿no? Lo ideal siempre es usar apósitos de alginatos, como ven ahí en la segunda parte. Los alginatos son usados exclusivamente para úlcera por presión que tienen mucha secreción o que tienen secreción purulenta. Entonces, eso ayuda a que se pueda reabsorber toda la infección, todo el exudado que haya. Entonces, cuando hay mucho exudado es mejor usar alginato, ¿no? Y hay varios de esos, ¿no? Después también hay hidrogeles, ¿no? Eh, Aquellos que tienen muy poco secreción exudada. Entonces puede ser usado también eso. Y hay otros apósitos, como pueden ver ustedes, apósitos con plata, se supone que son para úlceras por presión infectadas, ¿no? Y lo que nosotros usamos normalmente son los dos, ¿no? Hidrocoloide y alginato. Entonces, son dos de los apósitos que llevan muy fácilmente. El hidrocoloide está mucho más barato, los apósitos de alginato, que tienen que ser de plata necesariamente, cuestan un poco más, pero son ideales cuando se trata de infecciones. Ahora, los hidrocoloides, como le decía, es el apósito pionero de las curas de ambiente húmedo, ¿no? Hidrofílicas.
El objetivo básico es mantener la herida limpia, indolora, curada y cerrada. Como objetivo secundario, la disminución de la probabilidad de infecciones, ¿no? Se pone en fase de granulación y cuando hay escasa o moderado exudado. Cuando hay mucho ya no sirve ya. Los alginatos, lo que decía, ¿no? Eh, Cuentan con propiedades como hidrofilicidad, biocompatibilidad, biodegradabilidad, capacidad para formar películas hidrogeles. Los apósitos de alginato están indicados para heridas moderadas a muy exudativas, infectadas o que precisan de enfriamiento autolítico. Y son muy útiles en heridas cavitadas o fistuladas, ya que su tejido modelo de fibras es muy absorbente. Entonces, estos alginatos no se deben usar en heridas secas y su uso con iodopovidona no debe usarse. ¿Ya? Entonces, las dos cosas importantes a recordar, ¿no? Los hidrocoloides, cuando tenemos heridas con poca secreción, que están en proceso de curación, y los alginatos cuando tenemos heridas o sea por presión en las cuales va a haber infección o están muy profundas o son lesiones muy profundas. Ahora, se pueden usar pomadas. Si no puedes comprarte ninguno de esos, a pesar de que ahora ya está barato, hace 5 o 6 años, cualquiera de estos apósitos tenía un valor de 350, 170, hasta 300 soles. Ahora se puede conseguir hasta por 15, 17 soles, dependiendo de la tienda donde vayas. Algunos se cobran más, algunos menos. Pero yo creo ya que 15 soles o 17 soles es un producto que cualquier familia podría adquirir. Los alginatos sí todavía están un poco caros, pero ya no tan caros como antes. A veces se pueden conseguir por 70 soles, algunos igual 170, 150. Entonces siempre va a haber esa diferencia. Si no podrías usar ninguno de esos, lo que hay que hacer simplemente es hacer una curación con agua y jabón, secar bien la herida y luego aplicar pomadas. Dentro de las pomadas, si estamos hablando en este momento de heridas infectadas, lo ideal es usar pomadas antibióticas y dentro de ellas sulfadiacina de plata, que también es usada para quemadura. Es lo mejor, lo más adecuado y lo simple. Eso tenemos en el hospital y se puede conseguir incluso por precios bastante módicos. Hay otros productos también que se pueden usar. Y por último, si no puedes ni siquiera acceder a ese tipo de pomadas, lo único que puedes hacer es usar suero salino hipertónico, se cloruro de sodio al 20%, esas ampollitas que vienen al 20%, le echas. Paciente, ¿no? Viene de 20 cc, ¿no? Le echas al paciente. Eso también va a eliminar a las bacterias. O si no, usar azúcar o miel, que son soluciones hipertónicas glucosiladas. Igual van a provocar la muerte de las bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, ahora también hay otra terapia que todavía sigue siendo cara, la terapia de presión negativa. Este tipo de terapia se usa para cicatrizar heridas, que se basa en la aplicación de una presión negativa. ¿Qué se hace? Se crea una presión a vacío en el hecho de la herida y esto permite que haya aumento del flujo sanguíneo local, va a reducir el edema, va a estimular al tejido de granulación y la proliferación celular. Esto es muy bueno. El problema es que todavía sigue siendo cara, como le decía, en la medida en que son aparatos especiales que tienes que comprar, ¿no? Con unos chupones especiales que te va a mantener en presión negativa. Y bueno, la última vez que quisimos comprar o que quisimos usar para un paciente, el aparato lo alquilaba por 500 a 600 soles y le duraba para 2 semanas. Luego tenía que cambiar y usar otro. Entonces todavía sigue siendo caro. Supongo que cuando haya muchos más aparatos, el alquiler va a disminuir de todas maneras. Entonces ya tiene que conocer eso. La otra cosa importante que tiene que hacer es hacer una valoración nutricional adecuada. Ahí por ahí escuché el CONUT, no sé si escucharon mis alumnos, ¿no? El CONUT es una forma de evaluar la parte nutricional desde un punto de vista de valores nada más, ¿no? Tiene que evaluar linfocitos, tiene que evaluar nivel de albúmina o proteínas, y bueno, yo no me acuerdo mucho más. Son 3 factores que tienen que evaluar. Y entonces, pero yo les había hablado del MNA. La mejor manera de evaluar a todos los pacientes, incluido a los pacientes con sobreproporción, es usar el MNA, que es aceptado a nivel mundial, que es usado en grandes estudios poblacionales y que ha sido ya validado para los adultos mayores. Entonces, el CONUR no es un tema muy aceptado por todas partes, pero el MNA sí. En todo caso, lo mejor es usar eso y de acuerdo a eso ver qué es lo que necesita tu paciente, ¿no?
siempre va a necesitar, cuando hay una úlcera por presión, una dieta hiperproteica. Entonces la proteína se tiene que dar entre 1.25 a 1.5 gramos por kilo de peso de proteínas por día, que es lo más adecuado. ¿Ya? Y en cuanto a calorías también, lo normal es siempre que se dé 30 kilocalorías por kilo de peso por día. En estos casos hay que subir hasta 35 kilocalorías por kilo de peso por día para manejar el aspecto nutricional en estos pacientes. Uno de los grandes problemas que nos enfrentamos cuando tratamos este tipo de pacientes es que generalmente los pacientes que tienen úlcera por presión tienen proteína y albúmina muy baja. Cuando sucede esto, difícilmente va a cicatrizar la herida. Y entonces tenemos que darle suplementos proteicos, de los que ya hablamos la vez pasada cuando hablamos de fragilidad, o cualquier suplemento proteico. Ahí acá sí no vamos a decir, bueno, mira que mejor este y no el otro, que esto funciona cuando hace ejercicios y cuando no, eso no tiene nada que ver ya. Entonces lo único que hay que asegurarnos es darle suplemento proteico, del tipo que ustedes consigan, de lo que puedan conseguir. Eso depende mucho, por ejemplo, de nuestros servicios, del gusto del geriatra. Cuando un geriatra pasa, indica una cosa y cuando pasa el otro geriatra indica otra cosa y otro geriatra todavía otra cosa. Entonces, normalmente cuando ya le indicaron uno, lo único que uno tiene que hacer es seguir, ¿no? Continuar con ese suplemento proteico, que es muy importante para el caso de los adultos mayores. Muy bien, acá la recomendación de macronutrientes y micronutrientes de acuerdo a las necesidades del paciente con úlcera por presión. Energía, bueno, ustedes ya deben saber que normalmente también cuánto de energía hay que darle, 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso por día. Hidratos de carbono, siempre lo normal es que sea un 60% de el valor calórico total que se va a dar como hidrato de carbono. Proteínas, lo normal es que sea siempre uno, hay que darle hiperproteica, como pueden ver, 1.25 o 1.5 gramos por kilo de peso por día. Hay que siempre asegurarnos la provisión también de lípidos, de agua, ¿no? Vitamina A, C, E, K, zinc, cobre y hierro. En el caso del hierro siempre hay que tener en cuenta de que el hierro que necesita el adulto mayor generalmente está dado por la degradación del núcleo M. Como ustedes saben, cada 120 días estamos destruyendo nuestros glóbulos rojos. Entonces va a quedar fierro como resultado de la degradación con oligonucleótidos. Entonces, ese fierro es suficiente para reponer las necesidades del adulto mayor. Entonces, normalmente fierro no deberíamos necesitar darle, por ningún motivo, porque se va a reponer solo con la destrucción que está produciéndose, ¿no? Entonces, cuando uno ve anemia ferropónica, uno siempre tiene que pensar en otra patología, ¿no? En algún sitio está pasando algo, ¿ya? Porque normalmente no debe haber anemia ferropénica, no debe haber necesidad de fierro por parte del adulto mayor. Muy bien, creo que es la última lámina, ¿no? Las complicaciones normalmente van a ser locales, hemorragias, infecciones, celulitis o celulitis, ya lo vimos, ¿no? Y las sistémicas, anemia, y bueno, lo otro que se puede presentar, septicemia, que es la más grave de todas, pero es la menos frecuente de todas. Normalmente no debe haber, o no hay, ¿ya? Que eso les quede claro también. Muy bien, eso sería todo lo que tenía que presentar. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta con respecto al tema tratado. ¿Alguna pregunta? A ver, todo el mundo, doctor, todo claro, doctor, todo claro. Ojalá que no haya dormido. A ver, vuelvan a poner presente todos los que han asistido, por favor.